Hola, hola, yo soy Dayo Bando, bienvenidas sean todas las personas a este espacio, a este podcast donde les voy a estar compartiendo un poquito acerca de mis vivencias, mis reflexiones, de algunos aprendizajes y un poquito de la historia de mi vida. Pensé mucho en qué quería compartirles en este primer episodio que para mí es tan especial y creo que puede ser una gran idea empezar desde el principio para conocernos un poquito más, así que el día de hoy les voy a estar contando cómo fue mi vida creciendo en un hogar con testigos de Jehová. Para empezar el contexto, creo que es importante empezar hablando acerca de mi mamá. Ella es una persona que nace en un pueblito con mucha carencia económica, con muchas necesidades afectivas, con un papá alcohólico, con mucha violencia física dentro de su hogar. Nos contaba unas historias súper dolorosas, así de que mi abuelo llegaba y les golpeaba hasta dejarlos inconscientes. Muchas historias trágicas. Mi abuelo enferma, muere de un cáncer. Ellos se mudan a la ciudad de Quito. Es la capital del Ecuador, que es donde yo nací. Y bueno, con ese contexto, mi mamá conoce a mi papá, tienen a mi hermanita mayor, ella es 4 años mayor para mí, su nombre es Jennifer. Y cuando yo nazco, mis papás ya estaban separados. Yo creo firmemente que de verdad fui cero planeada, cero planificada. De hecho, yo creo firmemente que fui producto de un remember. Tengo una hermanita menor a mí que somos casi de la misma edad. Entonces mi papá se separan. Mi papá rápidamente forma su nuevo hogar y mi mamá básicamente tiene que asumir un rol de madre soltera y se queda con mi hermana de 4 años y conmigo recién nacida. Bajo ese contexto de muchas necesidades, muchas carencias afectivas, pobreza y todo esto, ella conoce a la Organización de los Testigos de Jehová, que para los que no saben es como una religión. Entonces se aferra con uñas y dientes a esto. Para los que no saben, les voy a poner más o menos en contexto lo que son los testigos de Jehová. Quisiera explicarles a profundidad, pero no tengo tanto tiempo, así que básicamente ellos creen en un ser supremo que le dan el nombre de Jehová y ellos tienen la teoría de que él va a traer un juicio aquí a la tierra llamado Armagedón. Entonces, en este juicio Dios va a destruir a todas las personas malas y pecadoras y pecaminosas y va a salvar a las personas buenas, que en este caso serían los testigos de Jehová. Y bueno, para hacerles corto el cuento, él hace este juicio, destruye a todos los malos, pero les pone a prueba 1000 años más. Y dentro de estos 1000 años tú tienes que demostrar realmente tu lealtad y solo las personas que lleguen hasta ese espacio después de los 1000 años siendo leales a él, van a ser partícipes del paraíso. Entonces Dios en esta tierra va a convertir todo en un paraíso donde se va a hablar un mismo idioma, donde ya no van a existir animales salvajes, todos los animales van a ser domésticos, no va a existir pobreza, no va a existir enfermedades y todos van a vivir eternamente en absoluta felicidad. Ellos, según la Biblia, la traducción que ellos manejan de la Biblia, ellos tienen interpretado que este Armagedón está aquí a las puertas, o sea, ya va a suceder ya, desde 1914. Y esto es lo que ellos predican de casa en casa. Entonces, esto es lo que ellos te anuncian cuando van a predicar a tu casa. Te dicen como de que arrepiéntete, como que básicamente seas parte de esto para que puedas ser salvo en ese juicio. Ese es su objetivo. Entonces, partiendo de esto, ellos siempre al principio buscan personas que están muy vulnerables. Encuentran a estas personas y lo que hacen es que cuando ellos están en estas situaciones donde no tienen un piso de donde sostenerse, ellos les dan como una acogida, ellos les dan apoyo, si es que es necesario apoyo económico, apoyo emocional, están ahí para ellos, son personas muy amables, están ahí como tu familia. Ellos te dicen de hecho que ellos van a ser tu nueva familia en ese momento, que las personas que están ahí van a ser tus hermanos. De hecho, ellos se llaman entre ellos hermanos. O sea, por ejemplo, la hermana Juanita, la hermana Pepita, la hermana Dayana, todos son hermanos y se tratan de esa forma. Entonces, la persona que te convierte, la persona que te predica y que te hace que te bautices con ellos es tu madre o padre espiritual. Entonces, se convierten en tu familia. Entonces, mi mamá se aferra de esto y desde que éramos muy chiquititas, mi mamá nos enseña a
vivir como con toda esta ideología, ¿no? Entonces nosotros éramos de las personas que íbamos a las reuniones. Ellos tienen unas reuniones semanales 3 veces a la semana. En estas reuniones lo que ellos hacen es entrenarte, hacen unos entrenamientos, ellos le llaman, que te enseñan como toda su ideología y también a predicar. Entonces ellos te enseñan, si es que una persona te pone esta posible objeción, ¿qué le puedes decir para convencerle? Si es que una persona, no sé, te falta el respeto y te dice que no quiere saber nada, que por favor no estés en su puerta, o te insulta o te agrede inclusive, es algo que ellos lo normalizan muchísimo porque te dicen que estás cumpliendo con un mandato divino. Entonces como que esto es algo bueno porque estás como aceptando esto a cambio de tu lealtad a lo que dice la Biblia. Entonces también tienen muchísima literatura que está basada en la traducción que ellos tienen de la Biblia. Entonces nosotras cuando éramos chiquitas teníamos que ir a las reuniones, pero todas las 3 veces a la semana, pero antes teníamos que sentarnos a estudiar primero y como leer y subrayar como todo lo que te iban a enseñar, y luego tú vas allá, entonces ellos te hacen preguntas y tú tienes que dar las respuestas. Bueno, son una organización bastante organizada. Como que ellos tienen un informe de cada individuo. Tú, por ejemplo, si es que tú tienes que entregarles cada mes un informe. Paréntesis. Todo esto que yo les voy a decir fue cuando yo era niña. Yo no sé cómo funcione el día de hoy. Lo que yo les voy a decir fue lo que viví desde mi experiencia. Entonces tú tienes que presentar un informe, tienes que decirles cuántas horas tú predicaste, si entregaste revistas, cuántas revistas fueron, si es que le diste a alguien un estudio de la Biblia, cuántos minutos fueron. O sea, tú les tienes que entregar detallado como, y ellos llevan un registro. Las personas que están a cargo, hay varios cargos, hay ancianos que son como los pastores, como los dirigentes de esta organización dentro de cada espacio. Bueno, están muy bien organizados. Quisiera tener más espacio para contarles sobre esto, pero regresando a nuestra historia. Desde que nosotros éramos chiquitas, mi mamá nos llevaba a predicar a las asambleas. Las asambleas son, en cambio, unos espacios de 3 días donde te enseñan como igual discursos sobre la Biblia y sus ideologías que... Bueno, desde que nosotros éramos muy chiquitas, la verdad, para serles sincera, a mí no me gustaba ser testiga de Jehová, no era algo que me enganchaba por muchas razones. Entonces, primero, porque los testigos de Jehová no pueden celebrar nada. Entonces, yo nunca tuve una fiesta de feliz cumpleaños, yo nunca tuve un pastel. Tienes prohibido festejar tu cumpleaños o el de los demás. Tienes prohibido festejar Navidad. Yo nunca tuve un árbol de Navidad, nunca tuve regalos. De hecho, el otro día estábamos hablando con mi hermana y ella me dijo algo que yo realmente no me acuerdo, pero ella estaba más grandecita y ella me decía que se estaba acordando de una Navidad que la familia de mi papá nos mandaron regalos y mi mamá no nos dejó abrirlos y nos hizo que los regresáramos porque no podíamos festejar Navidad. Entonces, esas cosas hacían que a mí no me gustara. Otras razones por las que no me gustaba ser testiga de Jehová era porque al ir a las reuniones, yo cuando llegaba ahí tenía que sentarme y estar absolutamente quieta y en absoluto silencio. Yo era una niña muy inquieta. Entonces, si yo hablaba, si yo me ponía a jugar, eso significaba que yo me portaba mal. Y cuando llegábamos a nuestra casa, mi mamá todas las veces prácticamente, es que ella decía cada vez que me porto mal, pero es que yo todas las veces me portaba mal porque yo era muy inquieta. Recuerdo muy pocas veces en las que me haya portado realmente bien. Llegábamos a la casa, primero me sentaba y me leía un texto de la Biblia que decía algo así como de que la vara de la disciplina es lo que alejará como al hijo estúpido de la desobediencia, algo así. Entonces me leía primero ese texto de la Biblia y luego tenía una vara de la disciplina, de verdad, una vara con la que antes pegaban los esclavos, y me sacaba la ropa y me pegaba con eso. Y como les digo, ella venía de un contexto de mucha violencia, entonces eso para mí era muy feo, traumático, golpes. Mi hermana siempre trataba de defenderme. Ella desde muy chiquita ha sido mi eterna protectora, entonces como que esa era otra razón por la que no me gustaba. Peor cuando eran las asambleas, que les digo que eran reuniones de 3 días, que básicamente teníamos que ir como desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sentarnos ahí todo el día.
Y les prometo que para mí eso era una auténtica tortura, porque les digo que era muy inquieta. Entonces, cuando llegábamos, fijo, pela. Entonces, bueno, recuerdo que en este espacio de las asambleas eran unos asientos como de cemento, era muy incómodo. Bueno, esa es otra razón por la que no me gustaba ser testigo de Jehová. Otra de las razones era porque, claro, cuando tú vas a las reuniones, ellos te dicen que tú no puedes tener amigos que no sean testigos de Jehová. Yo ahora como adulta me doy cuenta que esto es algo que ellos hacen. Primero te encuentran súper vulnerable y luego te alejan de cualquier red de apoyo que tú pudieses tener. Entonces, por ejemplo, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, ellos te dicen que no puedes ser su amiga porque ellos a la ideología que ellos tienen le llaman la verdad. Entonces, y esta verdad está regida por Jehová. Y en cambio, las personas que no están dentro de la organización de los testigos de Jehová, para ellos, si tú no estás con Jehová, estás con Satanás. Entonces, los que están afuera le llaman el mundo. Entonces, si es que tú, como testiga de Jehová, estás teniendo vínculos o interacciones o conversaciones con personas que no son testigos de Jehová, ellos te van a alejar de la verdad. Así es como ellos lo manejan. Entonces, tienen muchos textos de la Biblia incluso que te dicen que las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Me los sé de memoria, chica, porque yo estaba ahí todo el tiempo. O sea, yo me sé muchísimas cosas de la Biblia de memoria. Entonces, bueno, básicamente no puedes tener amigos afuera. Y como les digo, si les sumas a esto el hecho de que no puedes, por ejemplo, con tu familia, reunirte para un cumpleaños, para un día de la madre, para Halloween, no celebran absolutamente nada. Entonces, esto hace que te mantengas alejado de tu familia y te quedas sin un soporte. Solo tu único núcleo son los testigos de Jehová. Entonces, igual, yo me acuerdo que yo veía a mis compañeritos de la escuela y primero que había una parte en la que les digo que nos decían así como de que te van a hacer bullying en la escuela por ser testigo de Jehová porque no podías cantar el himno nacional, no podías jurar la bandera, no podías participar de absolutamente nada tampoco en la escuela. En el momento que todos se ponían la mano en el pecho, es como que tú tenías que quedarte solo pasar adelante y mirar en posición de firmes a la bandera. Eso es algo que yo desde chiquita nunca lo hice porque me moría de la vergüenza. Entonces, mi mamá siempre me decía que yo le estaba poniendo triste el corazón a Jehová, que Él me está viendo todo el tiempo y que yo le estoy decepcionando. Pero era algo que a mí no me gustaba porque yo decía como, claro, o sea, yo veo a estas personas, mis compañeritos, por ejemplo, de la escuela. Yo estudiaba en la escuela más pobre del barrio y siempre estábamos predicando por ahí, por el barrio. Entonces, mis compañeritos siempre me veían predicando. Entonces, yo decía, es que me van a hacer bullying, como me enseñan en las reuniones y se van a burlar de mí. Pero luego yo me daba cuenta que era como que ellos sabían que yo era testigo de Jehová y era como, o sea, les valía, nunca me hicieron bullying. Y yo decía como, pero estas personas no se ven malas como ellos me dicen, o sea, no hacen todas las cosas que ellos dicen que me van a hacer. Entonces para mí eso era confuso, entonces era como de que qué raro. Entonces desde chiquita como que no tuve mucha conexión, pero mi mamá desde chiquitas nos inculcó de que en su casa solo pueden vivir personas testigas de Jehová. Ella nos decía, en el momento que tú no quieras ser testiga de Jehová, en ese momento nuestro vínculo se rompe. En ese momento no puedes seguir viviendo en esta casa. Entonces, bueno, cuando yo tenía unos 8 años aproximadamente, ella conoce a otro testigo de Jehová, se enamora, decide casarse con él y yo fui la niña más feliz del mundo porque yo nunca había tenido una figura paterna. Entonces, para mí era algo demasiado emocionante la idea de tener una familia, y dentro de los testigos de Jehová te enseñan que las familias son bastante funcionales. En teoría ellos te dicen que son familias empáticas, respetuosas, familias sanas, con una buena comunicación. Entonces para mí era como de que por fin voy a tener un papá. Era algo que me emocionaba demasiado. En ese momento más o menos cuando mi mamá se casa yo tendría unos 8 años y mi hermana me imagino que unos 12 años, y mi hermana ya comienza como en su etapa de cuestionarse de
yo quizás sí quiero celebrar mi cumpleaños, yo sí quiero tener una feliz Navidad, yo sí quiero poder vestirme como quiero. Me acuerdo que mi mamá no nos dejaba ver televisión, no nos dejaba tener, no podías tener ningún póster de ningún artista porque eso era idolatría. Entonces eran como varias restricciones que mi hermana decía como de que yo no me siento cómoda con esto. Entonces en ese momento comienzan a tener muchísimos problemas con mi mamá, peleas muy fuertes. Recuerdo específicamente una vez que estábamos afuera de nuestra casa y estábamos con unos amiguitos afuera, y de hecho ellos eran testigos de Jehová, pero al principio sí, cuando tú entras a los testigos de Jehová te dan amor y apoyo y son generosos, pero cuando ya estás adentro, al momento que se terminan las reuniones, ellos tienen como primero les enseñan a que se acerquen a los nuevos y les den amor y apoyo y así, y luego ya pueden ir con sus amigos y hacer sus grupitos. Entonces en estos grupitos ellos comienzan a hablar de fulanito, de sutanita y a chismear, ¿no? El chisme está pero potente, hermana, todo lo que da. Entonces ahí en estos grupos ellos deciden, aunque tú seas testiga de Jehová, puede ser que tú no seas lo suficiente. Mi mamá utilizaba esta expresión de no son tan espirituales. Entonces no eres lo suficientemente espiritual para ser tu amigo. Entonces estos amiguitos con los que estábamos afuera de nuestra casa eran testigos de Jehová, pero no eran tan espirituales. Entonces no nos podíamos llevar con ellos. Y recuerdo que llegó mi padrastro y empezó a jalonear a mi hermana para meterla a la casa. Le dijo que no le quería volver a ver conversando con ellos y así. Y en este momento es como mi hermana de que, oye, no me faltes del respeto. Tú no eres mi papá, no tienes por qué levantarme la mano. Y en este momento es como que mi mamá, ok, ¿sabes qué? Tú no quieres ser testiga de Jehová, entonces no puedes vivir en esta casa. Entonces a los 12 años mi hermana se va a vivir con mi papá, bueno, con la familia de mi papá. Y esa es otra historia, que realmente no puedo esperar el momento de tenerla a mi hermana aquí para que les cuente su historia. Pero en ese momento yo me quedo totalmente rota, porque mi hermana y yo tenemos un vínculo realmente fuerte, realmente especial. O sea, la conexión que yo tengo con mi hermana es realmente fuera de este mundo. Entonces, al momento que ella se va, yo me pongo muy triste, muy mal, y en este momento es cuando mi padrastro empieza a trabajar en mí. Él es una persona estudiada, él es una persona muy metódica, muy inteligente, y ahora que yo soy una adulta, me doy cuenta de cómo él fue trabajando en mí desde esa carencia, desde esa necesidad, desde ese rechazo, desde ese abandono, desde todas esas heridas que yo tenía. Y él al principio fue la mejor persona que se pueden imaginar. O sea, él era muy atento conmigo, muy cariñoso, me compraba cosas. Él, al momento que mi mamá se casa con él, se supone que el hombre es el proveedor. Entonces mi mamá se dedica 100% a predicar. Y eso para ellos es como de que para todas las, sobre todo las hermanas de la congregación mujeres, estaban así de que mi mamá se sacó la lotería, porque, o sea, imagínate que ahora solo se va a dedicar a trabajar y él va a mantener a sus 2 hijas. Entonces ella se hace precursora regular, se llama lo que ella hacía. Entonces como les digo, ella tenía que cumplir, si no estoy mal, no recuerdo exactamente el número de horas, pero ella tenía que predicar todos los días. Entonces, claro, ella tiene más privilegios por hacer eso y es como un ejemplo a seguir. Entonces, nada, en este momento él comienza como a ser muy cariñoso conmigo. Él al principio me daba de que muchos abrazos, muchos besos. Yo igual, tratando de ser la niña ideal para él. Recuerdo incluso que en esto que les digo que hacían sus grupitos para la chisma, me acuerdo que siempre trataban de sacarme el chisme a mí porque yo era la más chiquita y yo hablaba mucho. Entonces siempre trataban de entrar al chisme como sea por mí. Y me acuerdo que me preguntaban, ¿y cómo es él? ¿Y cómo se porta? ¿Y cómo le trata a tu mamá? Y Y yo recuerdo que les decía, él es el mejor papá del mundo. Yo lo amo más que a mi papá. Yo estaba realmente muy feliz de tenerlo en mi vida. Entonces él va trabajando esto. Mi mamá se queda embarazada. Tiene mi hermanito menor. Y para mí esa fue una noticia que me llenó de muchísima alegría porque yo estaba muy rota desde que mi hermana se fue, de verdad, estaba muy dolida. Y en el momento que yo me entero que voy a tener un hermanito fue como que sentí que
esta llegada de un hermanito podía aliviar en cierta forma el dolor de haber perdido a mi hermana y o sea, en este momento yo estaba muy alejada de ella, no teníamos ya esa cercanía, entonces era algo que a mí me afectaba muchísimo. Yo me acuerdo que me sentaba en la ventana a llorar y me quedaba dormida ahí llorando, viendo la ventana porque mi hermana no estaba más, entonces estaba como muy triste y esta noticia llegó como a alegrarme de muchas formas. Entonces nace mi hermanito y, como les digo, mi padrastro seguía trabajando en mí, entonces de que empezaba de que primero que abrazos, que besos, que me tocaba el cabello, luego me tocaba, me acuerdo, debajo de la camiseta la espalda, luego me tocaba como los pechos. Yo en ese momento ni siquiera tenía pechos, pero él lo hacía, me tocaba y cada vez aumentaba un poquito más, pero de una forma como muy sutil. Me empezaba a dar besos en la boca y yo solo trataba de agradarle. Yo solo, no sé, estaba muy emocionada con la idea de tener esta familia. Nace mi hermanito y bueno, nos cambiamos de casa, vivíamos en un nuevo hogar. Yo dormía con mi hermanito y para pasar al cuarto de mi mamá con este señor había que pasar por nuestro dormitorio. Entonces él siempre como que venía en la noche y como que nos abrazaba y nos tocaba el cabello y para mí se me hacía algo de lo más normal. Después recuerdo que cuando yo estaba dormida me despertaba y lo veía él parado viéndome dormir. Pero para ese entonces no se me hacía raro. O sea, ahora que soy adulta y he creado como todas estas conexiones y he regresado tantas veces, es como que he podido ir desbloqueando varias cosas y entender como adulta lo que estaba pasando. Pero el momento en el que yo me doy cuenta como niña que esa situación no era inocente y que no estaba bien, fue un día, me acuerdo que estaba acostada, durmiendo con mi hermanito al lado en la cama y era una noche y yo estaba dormida y siento cómo me empieza a meter la mano y cómo me empieza a meter los dedos en mis genitales. No sé qué palabras pueda decir, la verdad, creo que no voy a ser tan específica, pero empieza a manosearme y para mí esa fue la primera vez que en ese momento me quedé paralizada, se me rompió todo, se me vino el mundo abajo porque en ese momento entendí que eso no era nada inocente. Creo que voy a tomar un break para tomar un poquito de agua. Al siguiente día yo le pedí a mi mamá que me cambiara de cuarto. En ese momento no hablé. La verdad es que tenía muchísimo miedo, yo estaba muy asustada, no entendía lo que estaba pasando y creo que no dije nada porque no confiaba lo suficiente en mi mamá y después entendí por qué, porque el tiempo me dio la razón, ya les voy a contar, pero en ese momento me quedé callada y, ¿saben? Yo he visto varios testimonios, he leído muchas cosas y a veces he visto en redes sociales como hay personas que ponen, pero ¿por qué no dijiste nada en ese momento? ¿Por qué te callaste? ¿Por qué no hablaste en ese instante? Y yo lo que les puedo decir es que si tú piensas de esa forma, me alegró muchísimo que nunca hayas tenido que pasar por un abuso sexual, porque solo las personas que hemos pasado por eso podemos entender ese terror, esa parálisis, ese no saber cómo actuar. A partir de ese momento, bueno, le digo a mi mamá que me cambié de cuarto a un cuarto que sí tenía seguro. Pero la situación solo va avanzando. Yo recuerdo que este cuarto tenía seguro, pero mi padrastro todas las noches forzaba la puerta para poder entrar con un cuchillo. Y esa chapa de la puerta se seguía desgastando y se veía cómo se estaba forzando la entrada. Hay cosas que yo ahora como adulta no puedo entender.
Y esa es una de ellas que digo, cómo, o sea, si yo tuviera, no sé, una hija, una sobrina y veo que todos los días alguien está forzando esa puerta, no sé, me preguntaría, no sé. Bueno, las cosas van avanzando. Yo en ese momento, toda mi vida fui buena estudiante. Yo fui muy independiente. Para mi mamá, los estudios académicos era algo que ella no consideraba importantes. Para los testigos de Jehová, lo más importante es que tú dediques tu vida a servir a Jehová. Entonces, ¿cómo haces esto? Es dedicarte de tiempo completo a predicar, o tal vez irte a Betel, que es un lugar donde ellos van de forma voluntaria a hacer toda la parte de las revistas, la literatura que ellos imprimen. Entonces, era el sueño más grande de mi mamá. Por eso para ella no era importante la parte académica. Entonces, ella siempre me dijo como, tú, si es que pierdes el año, tú verás. O sea, como tú tienes que hacerte responsable de tus estudios. Y yo siempre fui buena estudiante. Pero en este momento yo comienzo a tener malas notas. Me acuerdo en una materia que era dibujo técnico, porque en las demás estaba bien. Pero me acuerdo de esta materia que tuve una mala nota y el profesor me mandó a llamar a mi representante, y mi mamá no quería ir porque, como les digo, para ella no era importante. Y bueno, la cuestión es que terminé saliéndome de estudiar porque aparte estaba muy enferma. O sea, siempre fui muy enferma. De niña tenía fiebre reumática, anemia, tenía unas hemorragias terribles que no me paraban con nada. Entonces en esta época estaba también muy enferma, así que me salgo y en ese momento mi mamá, bueno, entonces ahora sí vas a dedicarte a predicar de cabeza. Entonces ella quería que yo predique todos los días y para mí era algo como de que no, o sea, a mí no me gustaba, de verdad les prometo que para mí eso era una tortura. En este momento mi mamá salía a predicar muchísimo, entonces yo me hacía cargo de mi hermanito. Yo le iba a dejar al lugar donde ya le dejaba porque ella tenía que predicar, entonces yo le iba a dejar, yo le iba a traer, yo compartía mucho con él y creo que él fue como esa luz que me salvó la vida en esa época, porque él era como mi única fuente de amor. Y yo creo que desarrollé hacia él un vínculo muy especial. Él es muy especial. Más tarde en terapia me di cuenta que mi mamá tenía ciertos rasgos narcisistas. Entonces, entre uno de estos rasgos narcisistas está el hecho de que yo estuviese muy alejada de mi familia, porque al momento que ella vio que mi hermana no quería ser testiga de Jehová y mi familia le apoyó y dijeron como, ok, está bien si no quieres ser testiga de Jehová, ella empezó a alejarme de tanto de mi familia, de papá, como de su propia familia. Entonces ella me hablaba todo el tiempo mal de ellos, me decía cosas muy feas, que en realidad hizo que yo quisiera estar alejada, no acercarme más a esas personas. Y no sé cómo logré hablar con una prima mía y decirle que yo quería volver a estudiar porque yo quería terminar de estudiar. Entonces le dije que quería regresar a estudiar y ella, junto con una tía, o sea, una hermana de mi mamá, lograron convencerle de que me dejara volver a estudiar. Entonces, en el momento en que yo regreso, tengo mi primer noviecito, lo tuve muy chiquita. Y con este noviecito yo me veía como de 6:30 de la mañana a 7. O sea, yo, como mi mamá no me dejaba salir a ninguna parte, yo me veía con él antes de entrar al colegio. Entonces yo me veía como a las 6:30, él me acompañaba hasta entrar al colegio, me dejaba ahí y él se iba a su colegio. Pero bueno, primero para mi mamá, en el momento que se enteró que yo tuve mi primer noviecito, o sea, puso el grito en el cielo porque ella me había inculcado toda la vida que yo tenía que casarme a los 25 años con mi primer novio estando virgen. Entonces, cuando ella se entera que yo tan chiquita ya estaba teniendo mi primer noviecito, se enloqueció. Entonces, bueno, yo me veía en ese horario con él, como de 6:30 a 7. En ese horario nos veíamos y yo en ese momento empiezo a ver que mi padrastro empieza a seguirme. Entonces para mí eso fue una súper alerta porque yo dije, o sea,
este tipo no solo está loco, sino que está obsesionado conmigo. ¿Por qué me está siguiendo en la calle? Pero entonces, como yo estaba tan traumada, yo decía, ¿será que solo lo estoy viendo yo y me estoy imaginando por todo lo que estaba pasando? Y le pregunto a este niño que era de mi misma edad, le pregunto como de que, oye, ¿tú le ves que me está siguiendo? Porque, o sea, no sé si estoy loca. Y él como de que sí, te está siguiendo. Y para mí eso fue como la gota que colmó el vaso, porque yo estaba en el colegio y yo lo veía a él por la ventana viéndome ahí afuera del colegio. Entonces ahí yo dije como no, o sea, él está muy obsesionado conmigo. Y para todo esto, otro rasgo narcisista de mi mamá era que, por ejemplo, ella hablaba mal de mi hermana, por ejemplo, de que ella estaba mal, de que era rebelde, de que era grosera, de que era respondona, de que necesitaba ayuda psicológica, para como que el momento en que mi hermana hablara, su palabra no tuviese validez. Y conmigo fue igual. Entonces ella a todo el mundo les decía como de que yo soy una malagradecida con mi padrastro, que él no tiene ninguna responsabilidad de darme ni un centavo, y que yo soy grosera, que yo soy rebelde, que yo soy atrevida, que yo soy, o sea, todas estas cosas, ¿no? Y un día que estaba diciéndome esto a mí, yo estaba como muy cansada, entonces le suelto. No todo, porque les digo, no confiaba en ella al 100%, pero sí le digo como muy claramente de que él está abusando sexualmente de mí. Y en ese momento, nada, ella se pone a llorar, no puedo creer que esto me está pasando a mí. Me dijo algo como de que yo no le puedo dejar a tu hermano sin papá, como de que quieres que tu hermano viva lo mismo que tú viviste, como crecer sin un papá. Me dijo, voy a hablar con él. Me acuerdo de esa tarde porque yo estaba muy nerviosa, la verdad. Como que decía, ¿y si es que él dice que yo estoy mintiendo? O si es que él me separa de mi hermanito y no me deja volver a verlo, o como lo que pase, si es que se separan, va a ser mi culpa. O sea, que mi hermano sienta todo lo que yo viví, va a ser mi culpa. Estaba muy nerviosa y me acuerdo que hablaron, y cuando me llamaron, él me dijo, tu mamá ya me contó que tú le contaste todo, y te quiero decir que lo siento y que te prometo que eso no va a volver a pasar. Y hasta cierto punto yo hasta le creí, pero no fue cierto. Siguió pasando, yo en ese momento como que estaba muy mal. Me acuerdo que la primera vez que tomé la primera vez, recuerdo que yo estaba muy chiquita igual, y creo que a él le habían regalado como un whisky por Navidad o algo así. Y yo me puse a tomar esa botella de whisky, tomé tanto que tomé hasta perder el conocimiento. Al siguiente día me desperté y estaba orinada en la cama. Y mi mamá puso el grito en el cielo, porque ¿cómo es posible? O sea, eso era un re pecado, o sea, que yo me ponga a tomar. Entonces llamó a los ancianos, que los ancianos son los como encargados de todo esto, como tipo pastores. Entonces resulta que, ¿se acuerdan que yo les había dicho como los testigos de Jehová primero te acogen cuando estás muy vulnerable? Te dicen que son tu familia, que van a estar ahí contigo. Luego te dan todas tus reglas, ¿no? Y te separan de tu red de apoyo más cercana, son lo único que tienes, y te dicen que van a ser tu familia. Pero en el momento en el que tú cometes un error, ellos te dan un castigo. Entonces, puedes cometer cualquier error, ¿no? Ellos te hacen, se llama un comité judicial. Entonces, en ese momento a mí me hacen un juicio. Entonces, bueno, depende de lo que hagas, porque, o sea, como les digo, tienen demasiadas reglas. O sea, no sé, puede ser, no sé, por ejemplo, ellos no aceptan no aceptan transfusiones de sangre. Si es que tú te puedes morir, pero no puedes aceptar una transfusión de sangre. Entonces, en este caso, por ejemplo, tú tendrías que ir a un comité judicial, o en mi caso, que yo tomé, entonces yo tendría que ir a un comité judicial a que me hagan un juicio. Estos juicios son, bueno, en mi caso yo siento que fue muy violento. Son como, están ellos dos
Y bueno, ellos me empiezan a preguntar qué pasó, que por qué me emborraché. Y yo recuerdo que les dije como la verdad es que tampoco les dije del todo, pero sí les dije muy específicamente, la verdad es que me siento atrapada, quiero descansar, estoy mal porque mi padrastro está abusando sexualmente de mí. En el momento que yo les digo esto, ellos me dicen que van a hablar con él. Tampoco confiaba al 100% en ellos porque de hecho yo tenía una amiguita muy cercana, era como de mis mejores amigas ahí dentro. Y ella me contó que uno de estos ancianos intentó abusar de ella en uno de los paseos que hicieron de la congregación. Sin embargo, les dije muy específicamente. Entonces ellos hablan con mi padrastro y ellos me llaman y me dicen, bueno, se supone que cuando tú haces esto te hacen un juicio y te dan un castigo. Entonces hay varios castigos. Por ejemplo, ellos tienen un castigo que se llama expulsión, que es como de que todos te hacen la ley del hielo. O sea, nadie te puede hablar. Entonces, tú cometiste el error, fuiste expulsado y así sean tu familia, no pueden volver a dirigirte la palabra. Entonces, digamos que es tu mamá, no puede volver a hablarte hasta que tú les demuestres a ellos con hechos que estás arrepentido y te ganes su perdón. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que hay personas que cometen algún error, entre comillas, lo estoy diciendo para los que no están viendo, y te hacen este juicio y te expulsan. En ese momento tienes el chance de como volver a tu vida real, pero no tienes amigos en el trabajo, no tienes a tu familia, estás muy solo. Entonces, generalmente en este proceso las personas hacen todas estas cosas que te piden para demostrar tu arrepentimiento y ganarte su perdón nuevamente. Entonces, al momento que yo esperaba ya que el castigo, ellos me dicen como de que, bueno, ¿sabes qué? Como tomaste, no sé, me dieron un castigo de que, por ejemplo, no podía comentar en las reuniones. Bueno, tienen como varios pequeños privilegios, le llaman ellos, que te los quitan. Y me dicen, y sabes, hablamos con él y sí, o sea, él estaba muy arrepentido por lo que hizo y pues una disculpita, no va a volver a pasar. Te pedimos, por favor, que esto no lo vayas a comentar con absolutamente nadie, porque si tú comentas esto con alguien, esto se puede regar y esto va a hacer que tú alejes a los hermanos de la verdad. Este es el momento en el que yo me quedo sin piso, me voy al hoyo. Este es el momento en el que yo dejo de creer en Dios. Este es el momento en el que yo dejo de creer en la religión. Yo decía, pero si Jehová está viendo esto, ¿por qué no está haciendo nada al respecto? ¿Por qué no me está dando una mano? O sea, yo estaba muy, muy mal. O sea, yo estaba muy deprimida y me intento suicidar. Creo que tengo que tomarme un minuto. Recuerdo que la orientadora del colegio pidió que me dieran cita psicológica. Entonces me llamaron a hablar con una psicóloga. En este punto yo ya no confiaba porque en los adultos que yo confié para protegerme me fallaron. Entonces en este momento comienzo a ir con ella, comenzamos a trabajar ciertas cosas, pero recuerdo un punto, me acuerdo claramente el día. Era algo así como, yo tenía una amiga que cumplía años y sus papás me invitaron, me dijeron que ellos me iban a ir a dejar y me iban a ir a recoger y mi mamá no me daba permiso, obviamente, yo no podía salir, yo no podía participar de un cumpleaños. Entonces yo hablé esto con la psicóloga y la psicóloga la llamó y le dijo, mira, vamos a hacer un acuerdo. Entonces, Daya va a ceder y tú vas a ceder. Entonces, ¿qué te parece si ella cede con el tema del tiempo? O sea, por ejemplo, no va a ir toda la fiesta, pero digamos que va a ir 1 hora. Tú le das permiso 1 hora para que vaya y esté en el cumpleaños. ¿Y tú qué te parece si cedes con el permiso? Y mi mamá, no. Ella no estaba dispuesta a ceder ni 1 milímetro en nada de lo que le proponía la psicóloga.
Entonces, recuerdo que ese día específicamente ella me dijo, mira, yo realmente no veo una esperanza de cambio en tu mamá, pero vamos a trabajar contigo. Y ese fue el día en el que yo me di cuenta que yo no podía seguir ahí. Yo no podía seguir viviendo más ahí. Yo me di cuenta de que mi mamá nunca iba a cambiar y que mi padrastro nunca iba a cambiar y que las cosas iban a seguir exactamente igual toda mi vida si yo seguía ahí. Y que toda mi vida iba a vivir en una cárcel. Y ese fue el día en el que, sin tener dinero, sin tener estudios, sin tener un título, sin tener ninguna herramienta, sin tener a nadie, decidí que yo no iba a vivir más ahí. Así que empecé a buscar soluciones, empecé a buscar personas. Y me acuerdo que, mi mamá tiene una prima y su prima tiene una hija. Entonces yo siempre coincidía con ella después del colegio para regresar a la casa. Y me acuerdo que yo empecé a hablar con ella. Ella fue mi ángel. Se llama Adri Ábalos. Ella habló con su mamá, es decir, con la prima de mi mamá. Y no recuerdo bien cómo fue, la verdad. No recuerdo haberle dicho específicamente lo que yo estaba viviendo. Pero sí recuerdo que ella, la prima de mi mamá, me dijo, mira, no es que nos sobre económicamente hablando, porque no es que tuviesen la mejor situación económica, pero en esta casa no te va a faltar techo y no te va a faltar comida, por lo menos hasta que tú puedas ser un poco más independiente y puedas tener un poco más de herramientas. Y ellos me salvaron la vida. Ellos son la razón por la que yo estoy viva aquí hoy. Ellos me ayudaron a conseguir mi libertad. Y a partir de este momento les prometo que no hubo un momento de mi vida en el que no tuviera ángeles a mi lado. O sea, tuve tantos ángeles en el camino, hasta me da miedo decir nombres porque tengo miedo de que se me olvide alguno, y todos fueron tan cruciales para poder llegar y transitar este camino hasta hacia donde ahora estoy. Pero bueno, siento que a partir de ese momento empecé a tener más herramientas. Recuerdo que estuve viviendo en esa casa como más o menos 1 año y medio, y por primera vez pude disfrutar de un hogar que tenía un amor incondicional, un amor muy sano, un amor de familia que, a pesar de los errores que tuvieras, ellos eran personas de un buen corazón y muy amorosas, y con ese amor ellos me sanaron de muchas formas. A pesar de que me faltaban muchas cosas por sanar y cometí muchos errores en el camino, yo siento que ellos fueron la base para que yo pudiese como despegar un poco. Bueno, también tuve como varios ángeles. Recuerdo mi tía que me ayudó como garante, me ayudó con su firma para que me dieran un crédito educativo. Ella es la hermana de mi mamá y con eso pude estudiar, y ya tuve que empezar a pagarlo ya después, cuando me gradué, cuando ya tenía un trabajo. Entonces esas cosas para mí fueron como demasiada ayuda para poder pasar. Recuerdo a mi abue, ella también me prestó un cuartito que no lo tenía rentado, y esa fue como mi forma de independizarme, y igual siempre me apoyó de muchas formas. Entonces, bueno, salgo de ahí y llego a mis 20s y siento que salía de un lugar donde no me dejaban hacer nada, y en mis 20s con mi libertad empiezo a hacer todo. O sea, empiezo como a irme de fiesta. En ese momento no tenía ni Dios ni ley, también tenía como muchas cosas por sanar, estaba muy peleada con mi espiritualidad, pero siento que mis 20 en toda la parte externa lo gocé. O sea, tuve muchas personas lindas en mis trabajos. Bueno, desde muy chiquita trabajé, desde que tenía 14 años yo trabajaba vendiendo dulces en el colegio, vendía chicles, chupetes, chocolates. Luego también en vacaciones, cuando salía de vacaciones del colegio, trabajaba como monitora en talleres estudiantiles. También trabajé como mesera, como modelo, como impulsadora de marcas. Siempre fui muy trabajadora. Entonces llegan los 20 y yo siento que mis 20 pasaron así. O sea, fue una época en la que trabajaba y estudiaba a la vez. O sea, yo salía de estudiar los primeros semestres como
a la 1 de la tarde, yo entraba a trabajar 1:30 de la tarde, salía de trabajar 8:30 de la noche. En esta época yo me acuerdo que estudiaba y tenía una amiga que se llama Lu Carrera. Ella me ayudaba a hacer deberes, me ayudaba a hacer exposiciones. Me acuerdo de mi amiga Leslie Cabrera. También en esa época, cuando estaba estudiando, tuve un noviecito que me ayudó muchísimo. Después paso esta etapa, me graduó más o menos como a los 24 años. Yo ya conocí a mi esposo, que ahora es mi esposo, pero ahí es cuando nos hacemos como novios formalmente. Y a los 24 años nos fuimos a vivir juntos, más o menos por esa edad, o los 25, pero más o menos por ahí. Me fui a vivir con él y creo que esa fue la primera vez que yo sentí realmente que pertenecía a un espacio, que realmente después de muchísimos años, yo creo que fue la primera vez en la que pude sentirme en familia. Yo cuando llegué a donde él, creo que llegué muy lastimada y él me sanó y me regaló un hogar. Y bueno, a partir de eso, igual como pasaron muy rápido los 20, él siempre me ha impulsado, él siempre me ha alentado a ser mi mejor versión y siempre me ha apoyado en todo. Entonces nos pusimos un estudio de maquillaje, que hasta ahora lo tengo, está en Quito, y estuvimos ahí con las clientes armando, me metí de cabeza a trabajar en el emprendimiento. O sea, mis 20 fueron así. Llega pandemia en el 2020 y decidimos venir a vivir a New York, que es la ciudad donde ahora vivimos, que es la ciudad de mis sueños. Ahora trabajo maquillando novias aquí en Manhattan. Tengo el trabajo igual de mis sueños, pero cuando decidimos llegar acá, llegamos en 2022, a principios del 2022. Llegamos y por primera vez como que tengo un espacio de soledad. Tanto tiempo, porque en esa época, en mis 20, yo siempre estaba de que con mis amigos, que con mis clientes, que con el trabajo, con todo. Y por primera vez llego acá y es un break en el que yo por primera vez estoy sola. O sea, obviamente tengo a mi esposo, pero mi esposo salía a trabajar y no tengo absolutamente a nadie de mi familia aquí. No tengo amigas, no tengo clientes al principio, no tengo nada. Y es la primera vez, recuerdo incluso el día en el que estaba sentada frente al mar y por primera vez regresé a ver hacia adentro. Ya había visto toda la parte externa, pero por primera vez volteo hacia adentro a ver todas esas cicatrices. Por primera vez a preguntarme ¿cómo carajos le hizo esa Daya adolescente para pasar todo lo que pasó? O sea, por primera vez asimilando como adulta todo lo que me había pasado. Por primera vez abriendo esas heridas llenas de pus. Por primera vez sentándome a llorar realmente, porque como les digo, yo salí de mi casa a otro hogar y en este otro hogar yo no quería estar llorando, yo no quería estar deprimida, yo siempre era la chistosa, la linda, trataba de ser amable, trataba de ayudar en lo que podía, porque yo sabía que ese lugar no era mío y que yo tenía que ganarme el hecho de estar ahí. Y nunca me di el espacio para llorar ese duelo y por primera vez me senté a llorar por la familia que perdí, porque yo después de que salgo de ahí tengo contacto cero con mi mamá. O sea, yo hasta el día de hoy les puedo decir que más o menos hace unos 15 años fácil no me he sentado con mi mamá a tener una conversación, por varios factores. Pero creo que primero porque, como yo les digo, ella siempre nos decía que, básicamente ella nos decía, yo hablo el lenguaje de la verdad y ustedes hablan, o sea, mi hermana y yo hablamos el idioma de Satanás. Entonces son lenguajes, son idiomas diferentes y no nos podemos entender.
Entonces recuerdo como, por ejemplo, cuando yo me gradué, saqué mi título, yo la llamé para invitarla a mi defensa de mi tesis y ella me dijo como, tú sabes que para mí eso no es ningún logro, porque lo académico para mí no representa absolutamente nada. Si tú algún día quieres que yo me sienta orgullosa de ti, pues dedícale tu vida a servir a Jehová y ese va a ser el día en el que yo me voy a sentir orgullosa de ti. Entonces, como por primera vez sentarme a llorar por el hecho de la idea de una mamá que no tuve, por el hecho de saber que mi mamá está viva, pero por elección no estuvo el día de mi matrimonio, que estaba a 40 minutos de distancia, sin embargo, porque ella no quiso y por elección decidió no estar ahí. A saber que ella estaba viva y que por elección ella decidió no ser parte de la vida de mis sobrinos, o sea, de los hijitos de mi hermana, que son seres increíbles, que son de verdad tan especiales, y saber que se los estaba perdiendo era algo que me dolía demasiado, pero nunca me había sentado a llorar por eso, a abrir y limpiarle la pus a todas esas heridas, como hacerle frente a todo eso y replantearme nuevamente el tema de mi espiritualidad, de lo peleada que yo estaba con eso. O sea, llegó una época que para mí era como, una persona cree en Dios. Perdón por lo que voy a decir, me da vergüenza porque ahora ya no soy esa persona, pero yo, qué estúpida, qué ignorante, por todo lo que me había pasado, porque tenía todas esas heridas, y por primera vez como sentarme y decir como, a ver, vamos a procesar todo esto, junto a terapia también, ¿no? Obviamente, vamos a resignificar todo esto e ir abriendo cada una de esas cosas que pasaron. Para mí ha sido un proceso dolorosamente hermoso y es el proceso que yo les quiero compartir a lo largo de este podcast. Todas las lecciones que me han dejado, todas las cosas que viví, siento que hay demasiadas lecciones, pero si pudiese resumir unas pocas por las que estoy haciendo esto en este podcast, yo diría la primera y la más importante para mí es la primera lección que me ha dejado todo esto que viví es el saber que yo soy una mujer libre, porque sé que hay muchas mujeres que no lo son. Y yo, a pesar de ser tan chiquita, de verdad para mí mi versión de Daya adolescente es la versión que yo más admiro, porque fue la más valiente. Porque a pesar de no tener ninguna herramienta, llegó a un punto de su vida en el que dijo, yo ya no puedo vivir así. Yo necesito ser libre de pensar lo que yo quiera, de tener mis propias creencias, necesito ser libre de mi cuerpo y necesito ser libre de mi vida. ¿Cuál es el precio que tengo que pagar para obtener mi libertad? Y el precio fue renunciar a mi familia y renunciar a absolutamente todo lo que tenía, irme sin nada y sin nadie. Y lo tomé. Y yo sé que después de eso yo voy a ser una mujer libre toda mi vida, que yo toda mi vida voy a estar en el lugar que quiero estar, en el lugar donde soy feliz, en el lugar donde puedo ser libre de pensar lo que yo quiera y de ser quien yo soy. Y eso para mí es algo que no tiene precio y es algo de lo que estoy muy orgullosa, porque sé que hay muchísimas personas que no lo tienen. Y esa para mí es la lección más grande. Pero hay un break para agüita otra vez. Pero otra de las razones por las que estoy hoy aquí y que creo que me ha enseñado este proceso es que tengo que levantar la voz. Por muchas ocasiones yo decidí quedarme callada y no decir absolutamente nada, porque dentro de mí se albergaba una pequeña esperanza de que tal vez el hecho de quedarme callada haga que alguna vez yo pudiese tener a mi hermanito de vuelta en mi vida. Al igual que conmigo, mi mamá como lo ha manipulado de varias formas.
Yo siento que también me alejé, también porque siento que fue algo muy fuerte para mí, pero el hecho de saber que está vivo y que no lo puedo tener cerca es algo que todavía lo estoy trabajando y tratando de asimilar y de sanar. Pero para mí era como, no, o sea, en el momento que yo hable, yo voy a cerrar esa puerta porque yo sé que él idolatra a su papá. Pero en terapia también me di cuenta que yo aquí solo estoy contando mi vida, mi historia. Y sé que esto puede servir a muchísimas personas. Y que yo no puedo hacerme cargo de las consecuencias de los errores de otras personas. Y como les decía, estoy aquí para levantar mi voz porque el 90% de los abusos que se dan en los hogares es por parte de algún familiar o por parte de alguien en quien tú confías plenamente. Y esto no puede seguir pasando, estamos en 2024 y esto no puede seguir normalizándose. Tenemos que hablar. Y esas personas que están allá afuera, todos esos abusadores, tienen que saber que no nos vamos a callar más y que no vamos a seguir ocultándoles. Se nos ha enseñado en la sociedad que la persona, la víctima, es la que tiene que sentir vergüenza, cuando no es así. Así que estoy aquí para levantar mi voz y contar mi historia, y también porque sé que habrán muchas mamás y muchos papás que me escucharán. Y quiero decirles a esas personas que yo me imagino que tienen sus hijos, sus hijas, y quiero decirles que tengan muchísimo cuidado con ellos, que hablen con ellos de educación sexual, que les enseñen cómo desmantelar a un manipulador, que les enseñen lo que es un abuso sexual y que también les den la confianza para que ellos sepan que ustedes les van a creer, que pase lo que pase, ustedes van a creer en su palabra y ustedes los van a proteger. También estoy aquí para decirles que los niños no tienen por qué tener secretos, que les enseñen eso a sus hijos. Y también estoy aquí para hablar porque sé que mientras yo estoy hablando este podcast, estoy contándoles esta historia, hay una niña en su casa que está siendo abusada por su padrastro, por su papá, por su abuelo, por su tío, por su hermano. Es difícil decirlo, pero es cierto. Entonces, esto que sea una alarma para que tú estés como súper pendiente de tu hijo o de tu hija. Y también estoy aquí porque sé que hay muchísimas personas que han pasado por un abuso sexual, tanto hombres como mujeres. Y yo sé lo difícil que es retomar tu vida y tomar el control, pero sé también que es posible sanar. Y sé que también es posible resignificar esos traumas. Así que estoy aquí para decirte que puedes sanar, que puedes procesar todo eso y que puedes tener la vida de tus sueños. Ahora que estoy en este punto de mi vida, viviendo en la ciudad de mis sueños, trabajando en el trabajo de mis sueños, que amo. Tengo un esposo maravilloso. Una persona que me ha dado un hogar, que me apoya, que me respeta. Tengo al mejor ser humano del mundo para mí, a mi lado. Y si es que tuviese, ahora que me pongo a analizar todos los acontecimientos que pasaron, cuando me pongo a ver, si tuviese que pasar todo eso para llegar al punto donde estoy en este momento de mi vida, te puedo decir que vale la pena. Porque yo no fuera esta persona que soy ahora, no tuviera los conocimientos que tengo ahora, no tuviera las oportunidades que tengo ahora, si yo no hubiese pasado por todo eso. Así que en este podcast quiero irles contando cómo más o menos he trabajado eso, un poquito desde mi perspectiva. Y ya para finalizar, quiero contarles que, bueno, mi mamá y mi padrastro siguen siendo testigos de Jehová. Ellos siguen predicando de casa en casa por terceras personas. Yo sé que ellos son un ejemplo a seguir, un ejemplo de la familia ideal. A mi mamá le hacen entrevistas porque ella es una persona que estuvo dispuesta a renunciar, a sacrificar a sus 2 hijas por lealtad a esa organización. Entonces, hoy por hoy, ella es un ejemplo. Y en cuanto a mi relación con ella, yo les puedo decir que he entendido muchas cosas también. Como que he aprendido a
a ver también las cosas como adulta, porque es verdad que nuestros papás pueden cometer muchos errores, pero en realidad ella no me dio el amor que yo necesitaba porque ella nunca lo tuvo. Ella no me podía dar algo que ella no tenía. Ella no me pudo dar esa protección porque ella nunca lo tuvo. Y también ella es una persona y también está experimentando y también es su primera vida aquí. Y no me malinterpreten, no quiero quitarle responsabilidad, pero hacer las paces con eso siento que me ha ayudado muchísimo. Y siento que el hecho de entender algunas cosas me ha traído mucha paz, de entender ciertos procesos. Por ejemplo, recuerdo el proceso de entender que el amor de mi mamá fue un espejismo, fue algo que me costó muchísimo. Es decir, una madre generalmente, tú cometes un error, claro, tiene sus hijos, los hijos pueden cometer errores, pero una madre tiene un amor incondicional hacia ellos. Entonces, en este caso, en el caso de los testigos de Jehová en general, es así, es como te dan amor, pero no es incondicional, porque en el momento que tú cometes un error, ese amor automáticamente se corta. Entonces, como el hecho de entender que su amor fue un espejismo, me ha traído paz, porque también puedo entender también el hecho de hacer las paces con que tal vez en algún punto de nuestras vidas y bajo ciertas condiciones podamos llegar nuevamente a tener una conexión. Tal vez mi hermana, yo y ella con ayuda psicológica, con terapia podamos sanar y tener un vínculo nuevamente, pero también hacer las paces con el hecho de que si no pasa nunca, también está bien, también son procesos de la vida, porque la vida no es lineal, no siempre está recta, entonces siempre van a haber altibajos que nos ayudan a evolucionar. También ahora les puedo decir que yo sé por qué la escogí para ser mi mamá, porque yo sé que yo la escogí y ahora entiendo por qué. Muchas veces me cuestioné por qué, pero es porque ella ha sido mi más grande maestra en la vida. Porque si no hubiese sido por todo lo que yo viví con ella, yo no tuviera todos los aprendizajes que ahora sé. Y ella, aunque no esté aquí, hace muchísimos años, todos los días me enseñó una lección. Una lección de valorar lo que ahora tengo. Una lección de que siempre voy a ser una mujer libre. Una lección de que en un universo tan grande, con tantos planetas, en un universo tan infinito por donde le veas, si ves desde lo macro a lo micro, te vas a dar cuenta que todo es infinito. Yo estoy aquí, en este espacio, en este día, en este lugar, contándote mi historia. Y estoy aquí con mis pies, con mis manos, con mis brazos, con mis piernas que me sostienen, viviendo este momento de mi vida, que se siente increíble. Y estar aquí en el presente, esa es una lección súper importante y creo que tal vez, no sé si lo hubiese llegado a comprender si no hubiese sido por todo lo que pasé. Así que le agradezco por todo lo que me ha enseñado. Y nada, solo quiero agradecerte por escucharme el día de hoy y por escuchar cómo fue mi vida después del Armagedón. Te mando muchos besos y abrazos y nada más antes de terminar quiero una vez más agradecerles a todas las personas que estuvieron conmigo, a todos mis ángeles que estuvieron en este camino. Quiero agradecerle mucho a la familia que me acogió, que fue la prima de mi mamá. Ella se llama Luisita, su esposo Ernesto y sus hijas Lucy y Adri. Quiero agradecerle a toda mi familia. Saben que ya después que salí de ahí yo pude hacer las paces con mi familia paterna y me di cuenta que muchísimas cosas eran mentira y ellos también me ayudaron a sanar mucho con su amor y con su cariño y con siempre estar para mí. Así que ellos son mi familia paterna es como de lo más valioso que tengo en la vida y quiero agradecerles. Y también quiero agradecer mucho a mis primos, a mi prima Liz, a mi prima Eve y a mi primo David, que ha estado conmigo toda mi vida, a mi mejor amigo José Andrés alias Chacarita. Y ahorita mientras les contaba esta historia, se me venían varias personas, como mi mejor amiga de la infancia, Belén Ceballos, y también a mi mejor amiga, como cuando estaba con esta etapa de la más densa, que era mi amiga Wendy Aguirre, y que sigue siendo mi amiga hasta el día de hoy, y a mis amigas Eve, Majo
y Ginita, que también estuvieron en mi colegio conmigo. Y ya para finalizar, a la más importante y para quien va dedicada este primer episodio, que es mi hermana, mi compañera de vida, mi alma gemela y mi mejor amiga. Lo logramos, hermano. Gracias por siempre estar. Y obviamente a mi esposo, que siempre está conmigo. Un besito a todos y ya nos vemos en el siguiente capítulo.